Dirigente histórico del PO, Jorge Altamira, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y qué hace por Tucumán con este frío? Bueno, hay fríos que levantan. No, ocurre lo siguiente. Hay una fecha muy importante que estamos conmemorando. Hace 30 años se produjo un levantamiento, una rebelión obrera en Córdoba, conocida como el Cordobazo, que marcó un parteaguas en la historia popular. Es uno de los eventos que me ha hecho decir a mí más de una oportunidad que en este país la democracia la ha conquistado la clase obrera. Porque está la fantasía de que a los obreros la democracia no les importa, lo que les importa es un salario. ¿Está claro? Y hay otros sectores que son más espirituales, que no les importa el salario y les importa la democracia. En general los sectores que les dicen que les importa la democracia han apoyado dictaduras, por ejemplo el actual gobierno. Y la clase obrera ha sido la que tiró a la dictadura. En aquella ocasión de Onganía. Luego en marzo de 1982 fue la que inició la caída de Galtieri. Entonces hoy en el Club Independencia voy a dar una charla, voy a dar un debate con relación a ese acontecimiento cuya actualidad es la siguiente: frente al nivel de miseria, prepotencia, explotación social que estamos viviendo, ¿cuál va a ser la respuesta de la clase obrera? ¿Va a entroncar en aquella experiencia histórica tan importante como otras que han habido también? Ese va a ser el tema de la charla de hoy y en ese sentido tiene una gran actualidad. Hay un conjunto de charlas en todo el país. Voy a estar en las facultades sociales en una mesa redonda, voy a estar en Salta, en Santa Fe, siempre sobre este tema, la tercera década del Cordobazo. Bueno, a lo mejor hay que decirle también a la gente que fue aquello, ¿no? Es decir, ante una serie de atropellos de la dictadura, El Cordobazo. los trabajadores decidieron hacer un paro activo, las centrales sindicales, y el 29 de mayo a las 10 de la mañana abandonaron las empresas y marcharon a la ciudad. Se transformó en un cordobazo porque doblegaron la represión de la policía, ocuparon la ciudad y a partir de ese momento empezaron a ocurrir acá en Tucumán el Tucumanazo, otra rebelión popular. Antes del Cordobazo se había producido un rosariazo, luego un segundo rosariazo, todo esto en 1969, 29 de mayo. Es decir que cambió la historia del país. En aquel momento, gracias a una acción de la clase obrera, puso fin a una dictadura que pretendía quedarse más de una década. ¿Complicado el panorama nacional? Bueno, usted tiene un proceso electoral completamente en crisis, porque faltan pocos días, nadie sabe quiénes son los candidatos. Y esta crisis tiene como razón más profunda lo siguiente: ¿sabrán los que quieren ser candidatos si tienen capacidad política, social, si tienen un programa para sacarnos del nivel de crisis que hay? Creo que no. Ustedes fíjense que la mayor parte de ellos habla de cómo hace un nuevo arreglo con el FMI porque todos estos arreglos están en crisis. Ahora, 1 de cada 2 niños, ustedes lo dijeron recién en el programa, en la Argentina, está en el nivel de la pobreza, lo cual quiere decir que, por ejemplo, en Tucumán tiene que ser mayor, porque hay otros lugares donde seguramente es menor. Pero como esto es un promedio, en Tucumán seguramente es mayor. ¿Van a hacer algo sobre esto? No tienen una orientación. Entonces ahí vienen las pujas. Fíjese, mire lo que ha hecho Cristina Kirchner. Como todo el mundo le dice, mirá, che, vos provocás una grieta y todo lo demás, ¿quién le dice? No todo el mundo, discúlpenme, me expresé muy mal, especialmente sus adversarios. Va y le ofrenda a los adversarios una guirnalda. No tiene ningún sentido, estos adversarios finalmente están hundiendo el país. Y a su vez el kirchnerismo fue el que de algún modo empezó este proceso que hoy, desbarranca con Macri. Entonces en el fondo hay una crisis enorme. Por eso nosotros insistimos en este planteamiento de una asamblea constituyente. El país tiene que arrancar sobre la base de un nuevo esquema político y social, donde el FMI esté en 15º lugar y empecemos por el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar,
el 82% móvil, la eliminación por completo de la pobreza en un país que tiene esta riqueza, con un plan económico que apunta en esa dirección, tomando todas las medidas que corresponden, incluido el no pago de la deuda. Pero de una u otra forma, siga Macri o siga otro gobierno, siempre el Fondo Monetario Internacional va a estar, por lo menos los próximos 4 años, a la cabeza de los problemas que tiene Argentina. Bueno, yo coincido con usted, pero fíjese el arreglito que le hago. Si es así, Argentina va al cordobazo. No hay FMI. Yo quiero explicar lo siguiente. Las sociedades no se suicidan. Y no se van a suicidar porque lo diga el FMI. Esto es intolerable. Entonces, puede haber en una parte de la población la siguiente expectativa: bueno, aguantemos 4 meses, va a haber elecciones. Está claro, antes hay una expectativa. Y después resulta que más de lo mismo. No. Otros 4 años no. Hasta los inversores internacionales, si se lee con cuidado los diarios, que apoyarían, dicen, a Macri, no creen que Macri pueda hacer frente a la crisis que vendría después, porque lo que viene después de las elecciones es el pago de las deudas que Macri contrajo. ¿Y qué la va a pagar el jubilado que está en 12.000 pesos cuando una canasta de pobreza está en 30.000? Este es el punto que señala el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, y la razón por la que llamamos a votar, bueno, en la legislativa de Tucumán, que son un horror, como siempre, ¿no es cierto?, con las acoples. No, elecciones Más de generales, 18.000 acá, candidatos. no solamente legislativas. No, claro, en las Claro. generales también, quiero decir, estos acoples son una puñalada a cualquier, no ya democrático, sino al simple proceso electoral. ¿Y qué le está comentando Satinki, Daniel Blanco, los muchachos de la situación en Tucumán? Este agravamiento extremadamente profundo de la situación social y este análisis que yo le fui dando, que compartimos dentro del Partido Obrero. Acá lo esencial es este punto. Algunos candidatos lo admiten en las conversaciones, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del tiempo que lleva, esta es una crisis más profunda que la de 2001. Porque la crisis industrial del 2001 fue un parate brusco. 6 meses después había ya una cierta recuperación. Acá ya vamos para 8 años. Y la crisis industrial más profunda por lo menos 4. Es la crisis, por el tiempo que lleva y la profundidad, la más grande de la historia. Entonces no le abre ninguna salida a la Argentina. Le digo algo más, con esta crisis de Trump y los chinos, este problema se va a agravar. Es decir, uno no puede pasivamente adaptarse a las crisis y peleas y luchas del sistema capitalista, porque la función de gobierno es la función de defender a la población del país, y especialmente a la población que trabaja. Entonces, estas elecciones no arreglan nada en estos términos, y como no arreglan nada, el proceso electoral está en crisis. Massa cree que todavía él va a ser el candidato en lugar de Cristina. Tomemos el caso de Schiaretti, que es muy interesante. Él gana y lo proclaman rey de la Argentina. Tipo que tiene la sartén por el mango, va a ordenar, pi. 6 días después nadie más habló de Schiaretti. Por ese es el alcance de la crisis de este proceso electoral. Nosotros lo denunciamos, el Frente de Izquierda, el Partido Obrero lo denunciamos, y cuando llamamos a que se nos vote, es con la idea de que desde nuestras tribunas parlamentarias vamos a desarrollar todo esto y hacer un factor de organización en función de una salida real.